Hermosa lectura y interesante lo que vamos a aprender en esta mañana. Mientras vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y poner este servicio en las manos del Señor. Padre, en esta hermosa mañana te damos muchas gracias por la bendición tan grande, Señor, de estar en tu casa, de venir a alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor, y escuchar tu bendita palabra para ser ministrados por parte de ella, Señor. Que tú hables a nuestra vida de una manera especial. Señor, en esta mañana te pedimos por cada hermano, Señor, que va a estar sirviendo, ujieres, diáconos, maestros, pastores, Señor, que van a estar dando una enseñanza. Ministra a cada niño, cada joven de una manera especial. Habla sus vidas, Señor, oh Padre, que podamos aprender en esta mañana, Padre, grandemente, Señor, oh Padre, para poner tu palabra por obra. Los que estamos aquí, los que están viendo este sermón por internet, Señor, oh Padre, habla sus vidas, Señor. Si hubiera una persona que ha venido enferma, Señor, oh Padre, a través de la palabra, Señor, sánala para que pueda escuchar tu palabra con gozo. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, ya que se lo merece. Pasamos a nuestro hermano Damián. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Siéntense, ocupen su lugar. Bienvenidos a una clase más de Apocalipsis, ¿verdad? Una clase. De hecho, es una escuela, ¿verdad? Aunque pues hay gente que dice, no es escuela dominical. La escuela dominical hay que comentar, hay que preguntar. Bueno, cierto, ¿verdad? El problema es que cuando comentan y preguntan son otros temas que no tenemos dentro de la lectura, ¿verdad? Y ese es el único detalle. Por eso es que le hacemos nosotros así. Dar la lección, dar la enseñanza, y luego si tiene alguna pregunta al final usted puede conmigo, venga para acá, hermano Damián, esto y esto, y ahí lo aclaramos con lujo de detalle, ¿verdad? Y así no nos detenemos para ir avanzando en lo que es la clase de cada enseñanza que tenemos aquí. Bien, estamos en el capítulo 6, hermano, y llegamos a donde comienza la acción, donde todo el mundo quiere llegar en Apocalipsis. De hecho, siempre que se menciona la palabra Apocalipsis, es lo primero que pensamos. Caballos, blancos, rojos, negros, amarillos, hambre, guerras, destrucción, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, está bien, vamos a llegar aquí ya y vamos a entrar con lujo de detalle en estas cosas que vamos a ir mirando aquí. Ya hemos mirado los primeros 5 capítulos y de hecho ya hablamos ahí de las cosas que Juan miró, según el capítulo 1, y luego las cosas que son, capítulo 2 y 3, y luego comenzamos con las cosas que serán, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, según lo que nos da Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de estas. Ese es el bosquejo de todo Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 1 vemos la visión que Juan tiene del Cristo. Luego el capítulo 2 nos habla de lo que es la iglesia al presente, 2 y 3, y luego entramos al capítulo 4 y 5, donde la escena cambia y estamos ahora en el cielo. Y en esos capítulos 4 y 5, la alabanza, la adoración, pues es el contenido de esos 2 capítulos, ¿verdad? Pero luego, del capítulo 6 hasta el capítulo 19, es el contenido de la destrucción y la calamidad sobre la tierra. Desde aquí para adelante, la acción va a comenzar muy fuerte sobre la tierra. Ahora, ustedes recordarán que en las escenas 4 y 5 del capítulo, Juan, por ejemplo, dice, oí una voz y miré el cielo abierto, ¿verdad? Y una voz que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esto. Empieza Juan sube en esa escena y lo primero que vemos es a Dios sentado en su trono, en el capítulo 4. Frente al trono hay un gran mar de cristal. Alrededor del trono hay relámpagos, truenos, hay 24 tronos donde están sentados 24 ancianos y luego hay 4 seres vivientes. Una cosa muy, muy linda en el capítulo 4. Llegamos al capítulo 5 y luego vemos que en la mano derecha de Dios está un pergamino o un pequeño rollo que está sellado con 7 sellos. Y esos 7 sellos básicamente tienen el propósito o el secreto, ¿verdad?, escondido de lo que contiene lo que contiene ese rollo o ese libro. No podía ser leído a menos que fuera roto cada uno de esos sellos, y no podía ser roto legalmente excepto por el que tenía el derecho de abrirlo.
De hecho, Juan dice, yo lloraba mucho, porque no se había encontrado nadie digno de abrir ese sello, esos sellos, ¿verdad? Entonces ese pequeño rollo en sí es el título de propiedad del universo. O sea, es el título de este me pertenece. Y el único que era capaz de abrirlo, ¿era quién? El Cordero de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el único o es el heredero, mejor dicho, que tiene la habilidad, que tiene el poder y la autoridad para abrir ese libro. Entonces la escena aquí es, en capítulo 5 es Dios y está a punto de desatar ese juicio sobre la tierra. En el trono, repito, relámpagos, truenos, todas esas cosas, y en medio de eso pues está la adoración gloriosa que vimos, ¿verdad?, por parte de los redimidos, la iglesia que ha sido raptada, los ángeles, y en medio de toda esa adoración gloriosa, conforme Dios se prepara para actuar en juicio sobre la tierra, y conforme a todas esas glorificaciones, esa celebración que hay ahí de alabanza que vimos la semana pasada, tocante al juicio venidero, porque ven al Cordero que toma el rollo y explotan en alabanza. ¿Por qué? Porque Él es un Cordero justo. Él ha pasado por ser inmolado y ahora está presente para tomar la autoridad, lo que le pertenece, para así ejecutar lo que Dios tiene para la tierra. Entonces miramos todo esto que en la mano derecha está ese libro, pasa el Cordero, toma aquel libro. Entonces, de ahí vamos a comenzar y vamos a ver el primer versículo, cómo comienza a destapar aquellos sellos. Versículo primero, si usted va conmigo ahí va a mirar que el primer sello es abierto y luego la primera escena que tenemos ahí es un caballo blanco y uno que lo monta el caballo, un jinete que monta el caballo blanco. Veamos el versículo primero, miren lo que dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Interesante este pasaje, ¿verdad? Bueno, y aunque usted no lo crea, aquí, el tema aquí es la paz venidera sobre el mundo, o la paz que viene al mundo durante ese periodo de tiempo que tenemos ahí. Cuando vemos la escena del caballo blanco, ya nos dice algo muy interesante, porque, mire, el asunto aquí es que cuando vemos nosotros esta imagen del caballo, ¿verdad? Nosotros, como imagen del caballo, no tenemos al caballo en la posición o en el valor del significado del caballo como lo tenían los orientales. Para nosotros los mexicanos un caballo es para andar de coscolino, andar charreando, andar en colladeras, andar lazando, andar jugando carreras, andar en rodeos. Ese es lo que tenemos como caballos. Y aquellos más antiguitos de más atrás, ellos lo tienen como para el trabajo, ¿verdad? Entonces esa es la definición que nosotros tenemos como un caballo. Pero aquí es interesante notar esto porque tenemos la imagen del caballo en un pasaje tan importante y 4 veces hace referencia a diferentes caballos aquí. En los siguientes versículos que vamos a tener tocante a estos 4 diferentes tipos de caballo y cada uno con su jinete en él. Entonces, en nuestra cultura, pues repito, el significado del caballo pues es para muchas cosas menos para lo que los judíos o los orientales tenían al caballo en un honor muy distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque el caballo representaba victoria, representaba para ellos conquista, guerra, poder. Entonces, para ellos, al presente, tener un caballo era como un tanque de guerra, lo que tenemos hoy en día. Sería algo de mucha importancia porque de hecho Salomón, cuando vemos a la historia de Salomón, es muy claro Reyes cuando dice en su carta ahí, bueno, en la escritura de Reyes que dice que tenía alrededor de 4,000 caballerizas, con 12,000 caballos y 4,000 jinetes, o viceversa. Otro dice que tenía 12,000 caballos y 12,000 caballerizas, depende de dónde lea Crónicas o Reyes. Pero la importancia de tener caballos no era que Salomón amaba y jugaba muchas carreras de caballos o hacía mucha charrería, mucha coladera, no.
No, Salomón valoraba su valor de ejército por los caballos que tenía. Entonces, es importante todo eso. De hecho, Salomón le da un valor al caballo que más adelante usted va a ver, o más adelante va a estar el libro de Cantares, y usted va a mirar que hasta compara a su novia con una yegua, por el valor que tenía el caballo para ellos. Entonces, cuando vemos aquí la figura o esta escena de un caballo, nos va apuntando a conquista, a guerra, a poder, a victoria. De hecho, hay un pasaje ahí en Job, capítulo 39, que nos va a ayudar a entender con más detalle esto. Mire cómo dice el versículo 19 del capítulo 39 de Job. Dice, ¿eres tú quien le dio al caballo su fuerza y sus largas crines? ¿Eres tú quien lo hace saltar como si fuera un saltamontes y que asuste a la gente con su orgulloso resoplido? El caballo patea con furia y se lanza hacia la llanura, sintiéndose orgulloso de su fuerza. No tiene miedo de nada, sino que ataca de frente. El ruido de las armas resuena en sus oídos. Oye a lo lejos la trompeta y al oír las órdenes de ataque, resopla y corre a todo galope sin que nadie pueda detenerlo. O sea, está hablando de poder. Está hablando de alguien que le entra a la guerra con ganas. No está hablando de cualquier animalito, no. Este es un animalazo, ¿verdad? Para esto. Entonces, aquí tenemos este primer personaje. Se abre el primer sello y en la escena aparece un caballo blanco y alguien que va montado sobre ese caballo blanco. Pero hay una orden ahí. Ven y mira, dice el que está hablando. La pregunta aquí es, ¿a quién va dirigida esa orden? Bueno, pues está hablando con Juan, ¿verdad? Va dirigida a Juan esa orden. La mayor parte de las traducciones y comentarios indican que no es a Juan a quien se le dice la orden ven, sino que es al caballo y a su jinete, a quienes se les da la orden a quien dice ven, la palabra acá y mira. Ahora, ¿por qué dicen que a Juan? Perdón, al jinete y al jinete del caballo blanco, porque si decimos que a Juan se le ordena que venga, creo que hay una poca dificultad, porque Juan ya está allá arriba. Juan ya está en el cielo. Mire el versículo 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces Juan ya está allá arriba, ¿cierto? Aparte de eso, si Juan se va a acercar al trono, hay un gran mar de cristal, hay relámpagos y truenos. ¿Cómo se va a acercar Juan allá? Entonces Juan ya está allá arriba, ¿no cree? En este asunto. Entonces, se supone que se dirige al jinete, pero hermano, se dice ven. Bueno, vamos a entrar con un lujo de detalle aquí. Y vamos a ver aquí la palabra ven. ¿Qué significa esa palabra ven en el griego? ¿Qué abarca o cuál es el contenido de esa palabra? Y viene de una palabra que se escribe erkomai en el griego, o ershomai, como quiera decirlo, ¿verdad? No sé si se dice ershomai o erkomai. Y esa palabra expresa una orden de convocación. Y mire, la definición de esa palabra ven abarca lo siguiente: procede, sal, entra, atraviesa, ataca, ir, llegar, pasar, conquistar, caer encima de. Entonces, cuando vemos esta definición, entendemos que la orden no es Juan el que va a salir a atacar o el que va a salir a conquistar, sino que es el jinete que va sobre el caballo blanco. Y se le está dando una orden, y la orden evidentemente, pues claro, es dada a aquel jinete que cabalga en el caballo blanco, y es dada para que éste manifieste o entre al escenario de la historia y haga lo que tiene que cumplir, hacer de acuerdo al mandato que se le está dando de parte de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, ve, conquista, ataca, cae sobre de. Y note, dice que miró un caballo blanco y se le dio orden de salir conquistando para conquistar. Y el jinete del caballo blanco traía un arco en su mano. Ahora, ¿quién es pues el jinete del caballo blanco? Es la pregunta ahora, ¿verdad? Que vamos a definir.
quién es este jinete del caballo blanco y qué representa. Interesante notar esto porque debemos saber quién es y qué representa. Ahora, en el mundo antiguo era costumbre que después de obtener una victoria en las batallas, los generales desfilaran triunfantes en un caballo blanco, seguidos por todos sus cautivos, porque habían conquistado aquello y venían en aquel caballo blanco. De hecho, el caballo blanco era símbolo de victoria. Vayan notando eso, símbolo de victoria. Entonces, este jinete que está aquí va en un caballo blanco. Ahora, tocante a esto, muchos creo que han confundido un poco aquel asunto porque, puesto que Cristo viene en su segunda venida, viene o se describe como que vendrá también montado en un caballo blanco, y algunos han supuesto que el capítulo 6, versículo 2, aquí también se refiere al Señor Jesucristo, que viene en ese caballo blanco, porque el caballo es blanco y el símbolo del caballo blanco es ¿qué? Victoria. Mira Apocalipsis 19, 11 al 16, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. ¿Cuántas veces menciona la palabra caballo blanco ahí? De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Notan eso? Ahora, pero creo que si usted identifica a este jinete del capítulo 6:2 con este de 19:11, es muy parecido, pero hay un error de identidad ahí. ¿Por qué? Miremos algunas cosas importantes, ¿ok? Primero, ambos vienen en caballos blancos. El jinete desde 6:2 trae un arco, pero el arco no tiene flechas. Noten eso. Viene un arco, pero sin flechas. El jinete del capítulo 19 tiene una espada aguda de 2 filos. ¿Sí? El del capítulo 6 tiene una corona. Y la palabra para corona ahí es estéfanos, que significa un premio por una victoria temporal, como las que hacían los que jugaban en las Olimpiadas. Se les daba una corona con una ramita de oliva. Pero el del capítulo 19 tiene diademas. Y esa corona es la que define a los reyes, a la jerarquía. ¿Va entendiendo ahora? Entonces, el del capítulo 19 trae una diadema o diademas, lo que significa este es un rey. Es lo que define a los reyes. Ahora, el capítulo 19 marca el final de la tribulación, mientras que el del capítulo 6 empiezan los 6 años de la gran tribulación. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, ¿quién es este cuate, pues? Si no es Cristo, ¿quién es? Es la pregunta. Bueno, el conquistador que se menciona aquí, porque fue saliendo, conquistando para conquistar, es el futuro líder mundial. ¿Sí? Algunas veces llamado el anticristo. Aunque aquí no dice anticristo Apocalipsis, no menciona ese nombre, probablemente es la misma persona que gobernará a las gentes según Daniel capítulo 9, 26. Noten, viene a conquistar. Ahora, entiendan esto. Si alguien es un buen imitador, es Satanás, mejor que nosotros. En todas las áreas ha querido imitar a Dios, ¿verdad? Y en este caso, el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco para conquistar, para tomar el control y terminar con toda esa guerra acá en la tierra. Al principio de esto, este personaje viene montado también en un caballo blanco y viene a conquistar. Ahora noten, al principio que leíamos esto dije, aquí marca el comienzo o la era de la paz que habrá sobre la tierra. Y de hecho,
mucha gente hoy en día creen que el mundo se va a componer. No solo porque Trump es buen inversionista, sino que se va a componer porque vamos a entrar a un nivel de economía en los que todo el mundo vamos a estar acá arriba. Todo el mundo, no nomás Estados Unidos de América. Debido a la reevaluación y debido a que cada país, aunque al presente están valorados su moneda por el oro, pero en este momento están negociando para llegar a todos, entrar y que todo el oro que tiene cada país va a representar esa moneda. Y como el oro va a dar lo mismo en todas partes del mundo y cada moneda va a estar respaldada por el oro que tiene, ¿qué significa eso? Que todo el mundo va a tener una moneda estable. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso hará que el mundo suba en una economía que va a sobreabundar el asunto aquí. No va a haber pobres, va a haber puros ricos. Pero nosotros sabemos que ese es un engaño tremendo. Porque este conquistador que se le dio la autoridad de ir y actuar conquistando para conquistar, de una forma diplomática va a convencer al mundo que es el líder que el mundo necesita. Y traerá al mundo a una economía que parece que todo va de viento en popa y todo el mundo va a estar mirándolo como un Dios. Porque dice que tendrá una habilidad de hablar excelente, va a ser un excelente orador. Hitler se va a quedar atrás de cómo este hombre habla, debido al conocimiento y aquella capacidad que tendrá para así conquistar al mundo, engañarlo y después de 3 años y medio se voltea y entra el otro lado de la moneda. Entonces, pero no, vamos a ver qué dice Daniel. Dije que este es el conquistador que viene, según Daniel capítulo 9, 26. ¿Qué dice Daniel 9, 26? Vamos a leerlo para decir con más lujo de detalle y nosotros entreverando aquello. Ahora, es muy importante, cuando tomamos la lectura o el estudio del libro de Apocalipsis, es de suma importancia tener a Daniel siempre presente, tener a Ezequiel presentes, tener a Zacarías, porque son 4 libros que nos hablan con mucho detalle tocante a las profecías del fin. Entonces son libros que tienen que tenerse presentes. De hecho, son 4 libros que tienen que estarlos uno repasando una y otra vez. Porque ya se dijo esto, miren, Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, grábese eso, si puede subrayarlo ahí en su Biblia, ¿ok? Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahora, note ahí. Aquí entramos a otra escena en la que habla de 62 semanas y luego otra semana más. Pero aquí con lujo de detalles nos está narrando que este líder que viene aquí para conquistar trae porta un arco, pero sin flechas. Y lo que indica es que establecerá su gobierno mundial sin necesidad de guerra. Todo el mundo tendrá paz, habrá mucha abundancia de comida, ya no van a preocuparse por nada de eso, todo el mundo tiene el mismo valor, o sea, va a ser una cosa súper especial. Va a decir usted, me gustaría estar ahí, y yo no. Es más, de hecho, para cuando el primer sello se abre, la iglesia no está aquí. La iglesia no está aquí. Ahora, si el primer sello se abre y usted está aquí, ni cómo orar por usted ya, hermano. Dicen los hermanos allá de Puerto Rico, demasiado tarde, hermano, demasiado tarde. Asegúrese que se va antes. Entonces, este conquistará el mundo por medio de la diplomacia, será muy querido por todos en el mundo, debido a la elocuencia que trae para hablar y para conquistar. Ahora, ¿qué relación hay entre el pasaje de Daniel 9:24 y las 70 semanas de Daniel y los 7 sellos?
Aquí tenemos 7 sellos, pero acá hay 70 semanas y luego una semana más. Vamos a ver esto un poquito con detalle y luego ya bueno, 9:31. No tenemos tiempo. A fin y al cabo que no tenemos prisa para caminar el Apocalipsis, ¿verdad? A lo mejor que esto viene antes de que lo terminemos. Ojalá que así será. Bueno, aquí está la llave de la profecía, y esto nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos analizando y estudiando hoy en día. Note Daniel 9, 24 y 27. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Vayan entendiendo lo que estamos leyendo aquí, esto es clave para todo esto. Versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahora, 70 semanas, nos está hablando, son semanas de años, ¿ok? Que habla alrededor de 490 años. O sea, 7 por 7, 49, ¿verdad? Son 490 años. 70 semanas, a veces esto, identifican 490 años. Ahora recuerden, ¿son para quién? Para tu pueblo Israel. ¿Ok? No pierdes eso de vista. ¿Para qué son estas 70 semanas o estos 400 años? Miremos lo que dice Daniel, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Hermano, ¿y qué con todo eso? De estos 490 años, no se llevará a cabo consecutivamente. Note, ¿qué quiero decir con eso? No van siguiendo una cronológicamente y seguidos los 490 años. Porque hay un periodo en el que se le quita la vida al Mesías. ¿Sí? Y en esa quita, ahí para el conteo de los 490 años. Y entra el periodo de lo que es ¿qué? La iglesia. De hecho, cuando Jesús baja en capítulo 12 de Juan a la ciudad de Jerusalén, ¿en qué viene? ¿Viene montado en qué? ¿En un caballo blanco? En un burrito, ¿verdad? Porque viene en son de paz. Ahí cumple la semana 69 de las 70 semanas que está hablando Daniel. En ese periodo de tiempo se le quita la vida al Mesías, ¿correcto? Entonces se le quita la vida al Mesías, el Mesías resucita, el Mesías asciende y luego hay un periodo en el que el conteo de los 490 años no continúa contando, sino que para porque entra la escena del gentil. Nosotros, recuerden, son 490 años para tu pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel, ¿correcto? Entendamos eso, tu pueblo, Israel. Entonces, ahí para un poco en los 69 semanas, entra la escena de la iglesia, estos casi 2000 años que han transcurrido, hasta que el último gentil sea salvo. Entonces comenzará el conteo, que es aquí, en el capítulo 6, que se abre el primer sello y comienza a contar la última semana. ¿Sí? Los últimos 7 años. Perdón, sí. Comienza a contar los últimos 7 años que vienen sobre la tierra. Ahora, consecutivamente se han cumplido 483 años. La semana de años 69 se cumplió cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén montado en un pollino. Ahora noten,
un burrito, ¿verdad? Y una brecha de tiempo, después que serán los últimos 7 años, que es la última semana, será durante la gran tribulación, que es donde comienza el caos sobre la tierra. Ahora es importante, fíjese, qué interesante es esto, ¿verdad? Porque el Señor entra montado en un burro a Jerusalén, pero luego regresa montado en un caballo blanco. Interesante eso, ¿verdad? Allá en el libro de Jueces hay una parte donde uno de los jueces que gobernaba en aquel tiempo Israel, parece que tenía 30 hijos. Y estos 30 chamacos cuidaban Jerusalén montados en 30 burros. Inspeccionaban alrededor de las ciudades de Jerusalén. En burros, qué interesante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo eran los policías, en lugar de se traían orejas aquí, burrotes aquí, pero eran como guardaban la paz de Israel. Entonces, este Mesías que entra a Jerusalén en ese burro, viene en son de paz, porque ahí de hecho iba a morir, va a ser crucificado. Pero cuando regresa, viene en caballo blanco, y dijimos el caballo blanco significa ¿qué? Conquista, guerra, victoria. Entonces viene para conquistar, muy distinto a cómo él llega a Jerusalén. Ahora, ahí, repito, comenzamos este asunto. ¿Cuándo comienza a contar el cronómetro de estos 490 años entonces, para estar ubicados? ¿Verdad? Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser edificada con plaza y pozo, pero en tiempos de angustia. Entonces, comienza cuando el decreto para reconstruir Jerusalén, Nehemías capítulo 2, nos habla que esto fue más o menos el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Ahora, esto es dando historia, hermanos. Ustedes esperan para que ustedes anoten y anoten. De hecho, aquellos que tuvieron la clase del panorama Antiguo Testamento, hablamos precisamente de ese periodo de tiempo de Nehemías, el año que viene Nehemías, lo que cubre la historia de Nehemías, y quizás para algún día, mira, ¿qué nos interesa los años? Es que es de suma importancia. Por eso es que es importante, hermanos, aquellos que ya están tomando las clases, es importantísimo saber esas fechas, para que cuando lleguemos acá a la Biblia no nos confunda. ¿Qué es esto de 400? ¿Y qué? No, tengamos una visión clara de lo que la Biblia nos presenta. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuándo comienza? Bueno, Nehemías capítulo 2, ahí nos habla de esto, y fue en marzo 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Fue cuando se firmó ese edicto de reconstruir la ciudad de Jerusalén, y desde aquí comienza a contar el cronómetro de las 70 semanas. Ahora, estos terminarán con el Mesías príncipe. Has de saber y entender, versículo 25, que desde la salida para restaurar, construir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, para no confundirlo más, si tomamos el calendario y contamos los días, ¿verdad?, de nuestros calendarios, serían 173.880 días, que abarca un total de 463 años. Y si empezamos a contar del 14 de marzo del 445 antes de Cristo hasta cabalar estos 173.380 días, nos llevará hasta abril 9 del año 32 después de Cristo. ¿Y eso qué, hermano? Bueno, fue el día que Jesús viene bajando el monte de los Olivos, montado en un pollino para entrar a Jerusalén, donde la gente gritaba: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso es importante todo esto. Entonces, note, el Mesías sería muerto, según Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Es cuando entra este caballo blanco del primer sello, que empieza a entrar para conquistar. La pregunta ahora es: ¿ya estará vivo ese cuate? ¿Qué cree usted?
¿Quién sabe, verdad? Yo creo que para comenzar a reinar así, debe tener por lo menos de 30 a 50 años de edad para entrar a esa escena, ¿verdad? Yo creo que ya está por ahí listito, vivo y coleando, ¿verdad? Para entrar. Pienso yo que en cualquier momento esto puede darse y puede entrar a la escena. Por eso lo que hablábamos el viernes tocante a Hechos capítulo primero, versículo 6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No toca a vosotros saber los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad, sino revelarlo a lo que Él quiere, ¿verdad? Pero las cosas secretas que Dios deja para un futuro y las que nos revela para el presente. Interesante esto porque el día y la hora, decimos, en que Cristo aparecerá, no lo sabemos. Aunque hagamos especulaciones, no las sabemos. Pero lo cierto es que Él aparecerá. Vendrá por su iglesia. Después de arrebatar su iglesia, no bajará hasta la tierra, sino que pasarán 7 años. Y después de esos 7 años, entonces vendrá, dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá en 2. Entonces, ¿de qué Él viene? Él viene. Pero de que lo que estamos viendo acá, en cuanto al caballo blanco, bueno, este caballo blanco de este personaje que entra aquí. Ahora, volviendo acá a la historia, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por Tito, el emperador romano. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña cómo las cosas se van a llevar a cabo. Pero aún falta una semana de 7 años, ¿verdad? ¿Cuáles son estos 7 años? Ya sabemos, ¿qué es? La gran tribulación. Y esta gran tribulación cumple con las 70 semanas descritas en Daniel. ¿Cómo sucederá esto y cuándo? ¿Verdad? Bueno, por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este personaje, al abrir este sello, sale para conquistar, sale para empezar a hacer lo que ve y actúa. Y sale conquistando al mundo. Vaya, cuando dice ahí, y se ha terminado la ofrenda del cereal, de hecho lo vamos a ver en los siguientes sellos, porque uno de los caballos representa esa hambruna. Y aún el costo que va a tener la comida en ese tiempo. Pero al principio habrá una paz, una seguridad. Repito, que el mundo va a ser engañado, pero hasta la mitad de la semana, entonces va a comenzar con lo que es la verdadera tribulación, la gran tribulación. Pero luego, al fin de la semana, caerá sobre él y será destruido. Entonces, ¿cómo será este personaje, el anticristo? ¿Cómo será? Bueno, la opinión predominante es que el caballo blanco, como primero en una serie de 4 caballos, hay que verlo como parte de una fuerza destructiva, ¿sí? De guerra, de hambruna y muerte. Note, guerra, fuerza destructiva, guerra, hambruna y muerte. Es lo que trae este personaje para la tierra. El capítulo 6 describe la autoridad del anticristo con respecto a vencer, matar y someter a hambre al pueblo de Dios hasta morir. Este los engañará por un periodo de 3 años y medio y luego revelará su verdadera identidad, lo que realmente es, una bestia. ¿Verdad? Una bestia en cuanto a las cosas malas que hace. No espere ver una bestia ahí como lo pinta ya con tantas cabezas y tantos cuernos, no espere ver un monstruo. No, un monstruo en las cosas que hace. Ha habido esta gente que se miran tan lindos, su cara tan preciosa, tan tiernos y son una fiera por dentro de aquellos. Bueno, así va a ser con una apariencia que va a conquistar al mundo, pero luego sacará las uñas y destruirá al mundo aquel entonces. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8. Dice ahí: y entonces será revelado ese eunuco, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eunuco
cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, note que dice, hará señales que la gente pensará que es el Mesías. Y engañará, si es posible, a los escogidos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles escogidos? ¿Por qué nosotros no vamos a estar aquí? ¿Qué dijo Daniel? 70 semanas hay ¿para quién? Para tu pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, durante hará esas señales que el mismo Israel caerá en el engaño y pensará que es el Mesías. Note la habilidad de Satanás para imitar. Apocalipsis 13:3, mire lo que dice. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Note la habilidad de Aún va a morir y va a vivir aquel. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Versículo 14. Además se engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se anota la habilidad del diablo para imitar a Cristo. Entonces, todo eso va a hacer que el mundo diga, pues este es el Mesías. Definitivamente que este es. Pero habrá un gran confusión. Y de hecho, ese periodo de tiempo es exactamente para despertar a Israel. Es como para darle una cachetadita y despierte de lo que está viviendo. Entonces, estos acontecimientos los encontramos ahí en Daniel 9 y en Mateo 24. Y en 1 Tesalonicenses 4:5 y Apocalipsis 13. Todo lo que va a ocurrir aquí, el capítulo 24 de Mateo, es clave para esto, donde Cristo nos está hablando, o precisamente les está hablando allá a sus discípulos. Señor, ¿cómo será el día de tu venida y qué señales habrá? ¿Verdad? ¿Cuándo y qué señales habrá? Y el Señor comienza a decirles, habrá guerras, rumores de guerra, oiréis de esto, y empieza a hablar el Señor. Vas a escuchar, ahí está el Cristo, no le creáis, y los que estén en Jerusalén huyan a los montes, y empieza a hablar de toda esa escena de lo que va a pasar dentro de ahí. Llega un versículo donde dice ahí, el que persevera hasta el fin, ese será salvo durante ese periodo de la tribulación. Que de hecho es un versículo que ha sido muy mal interpretado al presente, ¿verdad? Porque Cristo está hablando precisamente lo que va a acontecer en el mundo y especialmente para Israel. Capten eso. Y de hecho ese versículo, ¿verdad? Y el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Es para Israel, hermano, precisamente en este tiempo. Porque para ese entonces la iglesia no está aquí, está con el Señor. Oiréis de guerras, temores de guerras, y empieza, y los que estén en Jerusalén, huyan a los montes. Dígame, ¿dónde está usted? ¿En Jerusalén o en Phoenix, Arizona? ¿Verdad? Entonces, ese periodo de tiempo, todo ese capítulo 24 es específicamente de lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer en ese periodo de 7 años de tribulación, donde Israel va a ser sometido precisamente a esa prueba de fuego, a esa expiación, y donde dos partes, ¿verdad? Dos tercios de Israel van a perder la vida. Solo un tercio se salvará. Y ahí es donde Pablo dice, entonces es ahí donde todo Israel será salvo. El remanente que quede de Israel, ahí va a ser salvo. Pero es específicamente para despertar a Israel de la ira de Dios que viene. Para despertarlo. Y es para alertarnos a nosotros, amados hermanos, para animarnos a nosotros al presente de vivir una vida que vaya de acuerdo a la Escritura. De vivir, repito lo que dije el viernes, cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Porque todas estas cosas están por acontecer sobre la tierra. Ahora, Satanás es un imitador profesional, ¿sabe usted? Se viste como ángel de luz.
Por eso, hermano, no nos dejemos engañar o llevar por las señales, porque estas muchas veces nos engañan. Recuerden, no todo lo que brilla es oro. De hecho hubo un tiempo que como caía oro del cielo, hermano. Y a mí no me tocó nada de ese oro, hombre, sí, guava. Ahorita yo estoy retirado. No se dejen llevar por las señales. Cuidado con eso. Las señales crean mucha confusión. Hace que grandes masas de gente se amontonen para escuchar aquel montón de cosas. Y es ahí donde muchas veces Satanás toma ventaja. Y debido a que no somos fuertes, a que no tenemos un discernimiento correcto de la palabra, podemos caer en muchas de las artimañas de Satanás. Alertas. ¿Sí? Listos en todo esto, hermano. Entonces, un verdadero hijo de Dios es aquel que tiene el fruto del Espíritu. Pidamos a Dios, hermano, entendimiento para no ser víctimas de engaños. Cristo está a la puerta. Y creamos o no, Él viene a levantar a su iglesia. ¿Está usted preparado? Baje su rostro, ¿sí? Oremos y después yo entrego este lugar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es tan importante e interesante conocer, Padre amado, lo que en ella hay para este mundo. De antemano, gracias. Gracias por Jesucristo, porque Él llevó, Señor, nuestro pecado en esa cruz. Ya ha sido juzgado por Él. Y debido a eso, Señor, no atravesaremos toda esa ira que viene contra la tierra. Gracias por esa salvación que has provisto para nosotros. Ahora, Señor, enséñanos, danos ese discernimiento, danos ese conocimiento de tu palabra. Padre, danos esa hambre, esa sed de ella, para, Señor, vivir cada día de nuestra vida esperando su regreso, esperando, Señor, su venida por nosotros. Que sepamos nosotros estar alertas, Señor amado, y discernir lo que es una buena doctrina y lo que no es una mala doctrina. Y Padre, vivamos conforme a tu santa palabra. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Y ese día que esa trompeta suene, Señor, ir a recibir a nuestro Salvador en los aires. Te amamos, Padre, y encárgate de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos.